Mi experiencia con el té de marihuana. Esta experiencia la viví un martes 13 de octubre del año 2020, el año de la pandemia, un año donde estaba muy metida con la investigación sobre los diferentes tipos de chamanismos en el planeta, con los libros de Carlos Castaneda y con las investigaciones de Aldous Huxley. A raíz de este interés que surgió en mí por leer sobre las plantas psicoactivas, pues quise experimentar un poco más de forma empírica con el té de marihuana. Quiero aclarar aquí que no soy una persona entregada a ningún tipo de vicio, no fumo, no tomo, siempre he sido como muy zanahoria, como decimos aquí en Colombia. Cuando estuve en la universidad a veces nos pasábamos un poco con la rumba y con el aguardiente, pero ya superé esa etapa hace muchos años. Digamos que viví como un microalcoholismo social, sí, alcoholismo social, producto de aquella etapa, de esa fiebre universitaria donde todo el mundo estaba en las mismas. Luego de estos años he vivido pues toda una madurez muy zanahoria y pues por el trabajo que elegí, que fue tener un camino de servicio espiritual como lo es la lectura del tarot y la astrología, pues decidí alejarme aún más del alcohol y enfocarme en el servicio espiritual y en toda la conexión con la naturaleza. Lo que no significa que por allá cada año me tome un traguito el 31 de diciembre, o sea, pues tampoco tan ermitaña, pero sí me alejé muchísimo de esas etapas de rumba y alcohol. También aclaro que hasta la presente no soy experta en consumo de plantas, no soy herbolaria ni ayahuasquera, no soy taita, curaca, chamán o aprendiz de chamán, no me dedico a eso, respeto y valoro mucho ese camino, pero hago esta aclaración para que no haya confusiones al respecto. Sin embargo, debo indicar que en ese año 2020 me sentía realmente muy atraída por la investigación de las plantas. Lamentablemente no pude continuar con esa investigación porque en los años siguientes debí dedicarme a mi salud física y a mi salud psicológica, a recuperar esta salud de mi vida. Y también como a bajarle un poco más a la intensidad, a la parte laboral. Así que puse en pausa todos esos planes de explorar con plantas psicoactivas. Básicamente quería explorar con las plantas psicoactivas porque también considero que son otras formas de oráculos donde podemos encontrar mensajes para la vida, así como lo es el tarot, la astrología, la numerología, las runas, la cafeomancia, los sueños y todos los demás oráculos. Yo consideraba que las plantas, o considero que las plantas son otras formas de acceder a esos mensajes espirituales. Ese era mi interés inicial o principal. Sin embargo, como todo interés inicial, como todo objetivo inicial tiende a desviarse, pues a raíz de esas lecturas, de esos autores y con la coyuntura del momento que era el 2020, el año de la pandemia, todo se tornaba pues como muy extraño. Bueno, a raíz de todo eso surge en mí un deseo oscuro, no lo voy a negar, fue un deseo morboso por ver criaturas, por ver demonios, por ver el rostro o tener una percepción más cercana de los espíritus del bajo astral. Quería saber cómo eran, cómo lucían, quería saber cómo se veían. De hecho, yo deseaba conocer al demiurgo. Lo deseaba conocer para encararlo, para enfrentarlo. Era como un deseo, sí, estúpido, lo reconozco, lo admito. El demiurgo es básicamente el arquitecto que diseñó o creó esta dimensión con sus intenciones no tan buenas para mí, porque también había llegado a esa conclusión, luego de haber leído sobre cristianismo gnóstico, filosofía hermética y filosofía platónica. Entonces se despertó en mí ese deseo oscuro y absurdo, como una curiosidad tóxica que en todo caso nunca va a ser buena y no te va a llevar a nada bueno. Era una curiosidad morbosa, lo admito, por verle la cara a esos espectros, por saber cómo lucían. Yo creía que a través de las plantas se podía lograr, ya que uno de los chamanes de los libros de Castaneda, el nahual Juan Matus,
logra ver esos espectros en estado de trance y con el rabillo de los ojos. Pues eso es lo que ellos narran. Quién sabe si fue verdad o fue mentira, no lo sé. Pero en ese año surgió en mí esa curiosidad. Meses después de mi experiencia con el té de cannabis, navegando en la red social, pues vi una entrevista en el canal de YouTube de Mindalia, donde un señor indicaba que pues con esa experiencia con el ayahuasca había visto al demiurgo y que era una entidad excesivamente racional que le preguntaba, le recontrapreguntaba, le contradecía términos, le llevaba a una discusión intelectual infinita, eterna, hasta el punto de querer enloquecerlo, con tantos razonamientos en ese viaje astral que tuvo con la ayahuasca. No sé si ese relato sea fidedigno, sea un relato honesto, producto de una experiencia real, o si simplemente hace parte de la agenda de la propaganda conservadora que quiere hacerle mala fama a las plantas psicoactivas. Yo pues realmente no sé cuál haya sido la intención de este entrevistado, de esta persona que salió ahí a contar eso, no lo sé. Porque pues de todas maneras hay de todo en las redes, hay de todo en la viña del Señor, no lo sé. Lo que sí sé es que a veces nuestros deseos más oscuros sí se terminan haciendo realidad. En mi caso sí terminé viéndole el rostro al demiurgo, pero claro está que de forma metafórica. Sí sentí su presencia, sí sentí la presencia de ese ser extremadamente racional, psicopático, que con sus cuestionamientos te quiere llevar a la locura. Lo sentí cuando sufrí el abuso cibernético por parte de una astróloga famosa y de un grupo de astrólogos perversos que están ahí en las redes. Ellos me hackearon, escuchaban todos mis audios y pues me bombardeaban día y noche con sus comentarios enloquecedores. Me aplicaron pues la tortura china cibernética. Finalmente entendí que no era necesario alucinar con alguna planta para verle el rostro al demiurgo, cuando ese ser está en todas las personas psicópatas que gozan mortificando como si fueran un científico insensible que experimenta con un ratón de laboratorio. Así se comportó ese gremio de astrólogos conmigo, como unos verdaderos psicópatas, y después de eso pues yo ya no tuve ganas de verle el rostro a ningún demiurgo de nada. Básicamente mi cerebro se vio sometido a una tortura mental y como cualquier persona que atraviesa un fuerte trauma, pues ya no quiere, ya no desea nada oscuro en su vida, porque pues ya vivió esa oscuridad de alguna forma. Luego pues en otro video, así como story time, les explicaré lo que me sucedió con esa gente horrible, con ese gremio de astrólogos hackers y depravados, porque sí cometieron delitos cibernéticos y sí hicieron cosas pues como que salidas de tono, están bien frikis. Pero entremos en materia con el asunto del té de marihuana. El martes 13 de octubre del 2020 tomé la decisión de hacerme una infusión de marihuana para ver si experimentaba algo alusivo a los temas que quería curiosear. Obviamente le dije a mi esposo que estuviera pendiente y que me cuidara por si algo sucedía. Debo indicar que esa mañana el desayuno pues sí fue muy ligero, muy suave, simplemente fue una tostada y un café, lo cual pudo incidir en las visiones. Luego tipo 11:25 de la mañana, exactamente 11:25, me tomo la infusión de cannabis utilizando 3 gramos de esta planta, pensando, creyendo que sus efectos iban a ser realmente muy suaves, sin imaginar todo lo que iba a experimentar. Debo decir que nunca he consumido marihuana, no soy fumadora de marihuana, lo respeto y hasta lo apoyo, pero esto no sé si químicamente incide o no incide en el hecho de que tengas visiones. Eso habrá que preguntárselo a un experto en esa química.
Inicialmente sentí que la bebida entraba suave en la lengua, sin ninguna amargura, pero en la garganta empezaba a sentir cierto picante de jalapeños. Luego me dio sueño, sentí ganas de irme a dormir y me recosté. Estando en mi cama empiezo a sentir dolor de cabeza, me recosté y empecé a alucinar como al cabo de unos 40 minutos. Lo primero que experimenté fue la cascada, así le llamo yo. Mi respiración era como una cascada de agua. La sentía literalmente como una cascada de agua. Al momento de respirar sentía muy real que el oxígeno viajaba como una cascada por la garganta, como que bajaba el agua y ascendía el oxígeno. Sentía una verdadera cascada en mi garganta y la podía observar, o sea, como que la sentía y la observaba al mismo tiempo. Ya empezaba a entrar en las alucinaciones. Luego sentí que las piernas se alargaban como si yo fuera Elastic Girl y quería cogerme las piernas con las manos, pero obviamente que el dolor de cabeza, la sensación de desvanecimiento hacía que me quedara pues recostada ahí completamente en la cama, no me podía parar. Luego de eso empecé a sentir la caída como de un paracaídas, como la sensación de un ascensor que va descendiendo y descendiendo y bajando hasta el inframundo. Sentía una caída larga y profunda y en mi mente, sí, la palabra como inframundo o el concepto inframundo daba vueltas porque yo sí sentía que iba para allá, para el infierno. Vi muchas imágenes feas en blanco y negro, muy asustadoras. Eran callejones feos y oscuros. Una voz me decía: tienes mente de psicópata, eres una psicópata. Y lo sentí como una voz acusadora que me quería culpabilizar como por todo. También vi una sombra de alguien que le quería hacer daño a mi gata y eso fue horrible. Vi la sombra como entre los callejones oscuros que estaba visualizando. Y sentía mucho miedo y la palabra miedo se me presentaba ahí como en esos callejones oscuros en forma de luces de neón. Aparecía la palabra que decía miedo, 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 miedo y bueno, eso estaba ocurriendo. Mi mente racional en ese momento, cuando yo experimentaba que estaba como en el infierno, mi mente racional decía: pues realmente no puedes ser ninguna investigadora de plantas, ni de misterios, ni de ovnis. No puedes con esto porque tienes mucho miedo. Te has tomado ahí un pequeño brebaje y ya sientes pues que estás en el infierno, tienes mucho miedo. Entonces mi mente racional me decía eso. Como que mi mente racional decía: ya te estás paniqueando con una bebida así tan chiquita, ya te estás paniqueando, bueno, no vas a poder con cosas más grandes. Entonces mi mente racional intentaba como explicar el proceso. Aparte de ver esos callejones oscuros y feos, se me despertaron obviamente otros miedos, vi otras visiones y otras culpas que pues realmente son muy privados, muy íntimos y que aquí no contaré. Así que si tú lo haces, es muy probablemente que experimentes tus miedos y tus culpas más profundas, pero tranqui, que eso pasa. Luego de sentirme que estaba como en el infierno, empiezo lentamente a ascender y en esa sensación de sentir que voy ascendiendo, aparecen dos personajes que eran como fichas de ajedrez de madera en forma de reina y rey de ajedrez, pero eran planos, no tenían como profundidad. La voz masculina me habló muy claro y esa voz yo la sentía externa a mi conciencia. La voz masculina me decía: somos el señor y la señora Cannabis, aquí estamos y ya habíamos programado este encuentro contigo para hoy martes 13 con Mercurio retrógrado.
Así me dijeron clarito, los escuché. Mientras esas voces me hablaban, yo le decía a mi esposo, ellos me están hablando, el señor y la señora Cannabis me están hablando, me están diciendo esto. Obviamente pues mi esposo se reía porque ya sabía que estaba bajo los efectos alucinógenos. Debo indicar que al principio vi las imágenes de ajedrez y luego escuché la voz masculina que hablaba a nombre de las dos entidades, o sea, hablaba por los dos. Como mi esposo me estaba cuidando, pues cuando él hablaba lo sentía como desfasado del tiempo, como que para hablar se repitieran las palabras. Por ejemplo, él me decía, ¿cómo te sientes? Me lo decía solo una vez y yo lo percibía como con repetición. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Era como si el sonido y la imagen se repitiera en mi percepción de la realidad. Volvía y como que se repetía. Y como que en mi cabeza entraba y salía del viaje. O sea, entraba en las alucinaciones y luego salía a la realidad. Y entraba y salía, o sea, no podía controlarlo. Luego de sentir pues la presencia y las voces del señor y la señora Cannabis, sentía que pues seguía subiendo, seguía como ascendiendo o saliendo del inframundo, como yo le llamaba, o como de ese infierno, porque en mi conciencia sentía que estaba allá o que había estado ahí. Y luego a la vez que iba subiendo me iba sintiendo como un poco mejor. Cuando llegué a la tierra, porque sí, yo sentí que llegué a la tierra, a la superficie, me sentía más aliviada, respiraba mucho mejor, sentía la superficie como en colores de tonalidad naranja, ya las cosas no eran en blanco y negro, sí era como una tonalidad, los rayos del sol, como de un amanecer o atardecer que son intensos, son de coloración naranja. Entonces así sentía como que había llegado otra vez como a la tierra. En un momento me llegó a doler el oído y estando ya en la superficie o en esa sensación de sentirme ya como un poco más estable, como mejor, me dolió el oído y dentro de mi alucinación vi que el oído era como una línea roja como ver un láser rojo dentro de un túnel y me dolía mucho. Y de nuevo escuché la voz de la planta, la voz del señor Cannabis, esta voz masculina, volvía a decirme, te estoy sanando tu oído. Sí, así clarito me decía. Quiero anexar que años atrás yo había sufrido de vértigo por inflamación de los oídos, pero ya habían pasado muchos años sin sentir el vértigo y sin sentir la inflamación de los oídos y pues yo ya me había olvidado el tema, así que fue como muy curioso que escuchara esa voz de la planta diciéndome que estaba sanando mis oídos. En esa alucinación, cuando yo veo el láser rojo, el túnel, todo eso, yo siento que estaba dentro de mi oído, o sea, que yo era como pequeñita, como decir Ant-Man, este superhéroe Ant-Man, o que me había tomado la pastilla de chiquitolina del Chapulín y que estaba ya metida dentro de mi oído, que yo estaba metida dentro de la cavidad de mis oídos. Así yo lo sentía muy real. Luego me dio hambre y mi esposo me trajo pasta con salsita para comer. Cuando yo estaba comiendo la pasta, todavía no me podía parar. Estaba comiendo recostada ahí en la cama, pero pues tenía mucha hambre. No había comido nada ese día prácticamente. Al momento de comer sentía que tenía los labios gruesísimos y que saboreaba la pasta como si fuera un perro que se lame todo el paladar. Así como un perro, un gato. O sea, sentía el sabor muy intensamente. Los sabores se sentían como 1000 veces más intensos de lo que uno normalmente lo siente. En ese momento de saborear la pasta,
yo me sentí que estaba dentro del cuerpo de un perro, que yo era un perro, y que mi boca era la de un perro. Pero lo sentí muy, muy real, era espectacularmente real. Yo le decía a mi esposo, estoy dentro de un perro. Siento que tengo la lengua del perro, o sea, me sentía muy, muy metida. Ahí era real, no me sentía, o sea, como experimentaba los sabores, no es como lo experimenta un humano normal, o sea, se sentía 1000 veces más intenso el sabor de la pasta y de la salsita. Yo nunca he experimentado eso, pues siendo humana. Todo eso lo estaba experimentando en esa sensación fuerte de estar en la superficie terrestre, como muy en la tierra, con los rayos de sol naranja muy intensos. Todo eso del oído, del perro, bueno. Pero también sentía muchas ganas de seguir subiendo, de seguir ascendiendo, de como cuando quieres elevarte, como si fueras una bailarina de ballet que eleva sus pies. Yo quería seguir ascendiendo, quería seguir subiendo en ese ascensor, pero no subía. Y algo me lo impedía, como que me sentía estancada ahí en la superficie, pero yo quería seguir subiendo. Poco a poco me fui sintiendo mejor, empecé como a reírme, a entender todo lo que sucedía. Ya estaba un poco más aquí en esta realidad que en el viaje, ya estaba un poco más aquí. Y pues empecé a estar como mucho más tranquila. Pero pues antes, cuando estaba en ese momento feo, en la parte del inframundo, yo quería sentía culpas, miedos, veía imágenes feas, me dieron muchas ganas de vomitar, quería como escapar de esa sensación. Sentía como cuando tienes guayabo o resaca horrible, fuerte, quieres que se te quite, en fin, es una sensación muy fea, tanto física como psicológica. Pero luego ya te vas aliviando poco a poco y vas yendo a un lugar mucho más tranquilo y vas teniendo escuchando esas voces o teniendo esas alucinaciones o encontrando esos mensajes de una forma como mucho más tranquila, en un estado mucho más tranquilo. Debo aclararles que pues ese día mi desayuno fue muy ligero, lo que pudo haber hecho algún efecto o lo que pudo generar que el efecto fuera muy fuerte. Luego a las 11:15 me tomo la infusión del té de marihuana y a la hora ya empiezo a sentir esas alucinaciones, a tener ganas de vomitar. Luego me dio mucha hambre y mucha sed. Y luego como ya a las 6 p.m., 6 de la tarde, ya sentía que podía pararme, que podía ponerme en pie e ir hasta el baño. Pero seguía sintiendo como el mareo fuerte y por ahí tipo 8 y 10 p.m. ya sentía que había como que ya estaba como bien. Habían pasado 9 horas y hasta ahora se me estaba quitando pues como el desvanecimiento de la cabeza, pero todavía tenía como dolor de cabeza, o sea, todavía no me había completamente como calmado físicamente. Al día siguiente me sentía mejor con mis funciones motoras, o sea, de hacer todo lo que tú haces en el día, de hacer las cosas, pero sentía migraña, sentía dolor de cabeza en la parte derecha de la cabeza y por los 2 días siguientes tuve dolor, migraña en la parte derecha de la cabeza. Tengo entendido, o pues ¿sí? que la parte derecha del cerebro es la parte que controla las emociones, entonces como que tal vez esa parte estuvo como muy estimulada o trabajó mucho y por eso fue el fuerte dolor de cabeza. También al día siguiente pues sentí mucha curiosidad por el tema del señor y la señora cannabis, porque pues cuando yo decidí hacer esta experiencia nunca, pero nunca deseé que la planta me hablara así como literalmente. Ese no era mi deseo, ni se me había ocurrido, ni se me había pasado por la cabeza. Como les digo, mi deseo
oscuro, tóxico, lo que sea. Mi deseo era ver el rostro de esas criaturas del bajo astral, o sea, yo quería ver cómo era. Bueno, eso no se me concedió. Lo que me encontré fue con el espíritu de la planta, cosa que pues yo nunca había escuchado eso antes de que tú te encuentres con el espíritu de la planta. Había leído esta literatura, había leído cuestiones al respecto, pero pues no había escuchado experiencias empíricas de otras personas, o sea, no había buscado esa información antes como para que eso estuviera ahí en mis recuerdos y se reflejara en las visiones. No, o sea, no. Tenía el deseo de ver esas criaturas del bajo astral, pero con lo que me encontré fue con el propio espíritu de la planta, el señor y la señora Cannabis. Así que me puse a leer más sobre la naturaleza de la marihuana y me encuentro con el hecho de que esta planta tiene raíz macho y raíz hembra. Obvio, sucede con muchas plantas, pero me sorprendió saberlo en ese momento porque yo no lo sabía y nunca lo había leído jamás, no sabía eso, no había escuchado de que raíz macho y raíz hembra de la cannabis, o sea, yo no sabía nada de eso. De hecho, pues yo nunca la cannabis nunca me generó ninguna curiosidad, nada. Y pues las alucinaciones sí me habían revelado un conocimiento nuevo y en ese momento yo, wow, esto es súper clave porque accedí a un nuevo conocimiento por una experiencia y no por la razón, por una experiencia y no por la razón. Así que fue algo como la noxis, que es aprender por la experiencia y no por la razón. Entonces, me gustó saber que aprendí algo, que tuve un nuevo conocimiento, sin haber leído un libro, sin haber visto videos, sin haber ido a una clase, sino que fue a través de esa experiencia. Como la planta se me reveló en fichas de ajedrez de madera, pues yo seguí leyendo, seguí investigando al día siguiente y di con que la marihuana también tiene usos en la construcción, pues de su planta se extrae el cáñamo o celulosa para hacer construcciones ecológicas. Así que aparte de tener usos psicoactivos y medicinales, también tiene usos ornamentales y sustentables, lo cual me pareció pues extraordinario haberlo descubierto porque realmente no sabía nada, pero nada de la marihuana. Con el tema de la visión del perro o de sentirme que estaba dentro del perro, también fue muy extraño porque yo en el pasado pues había deseado siempre como estar en la mente o en el cuerpo de un gato porque me fascinan los gatos, como que los admiro mucho a estos animales. Y pues como que los perritos no me han interesado tanto, aunque pues sí me gustan, pero pues no me habían interesado tanto como un gato. Obviamente esos son como gustos normales, como que te gusten las lentejas y no te guste la arveja, bueno, son gustos normales. Cuando tuve la intención de hacer la toma de marihuana, como les digo, quería ver los espectros malvados por este morbo, esta curiosidad tóxica humana, bueno. En fin, esa era como la intención inicial. Ni siquiera fue, pues yo no tenía la intención de experimentar ni siquiera en el cuerpo de un gato, aunque me gustaran los gatos. Pero la planta, la alucinación me llevó fue a experimentar el hecho de estar en el cuerpo de un perro, lo cual también fue muy novedoso para mí, porque finalmente no es lo que tú quieras experimentar, sino es lo que la planta quiere que experimentes. Concluyo entonces que estas experiencias sí tocan tus miedos más profundos y revuelven todas tus culpas. Bueno, también sanan tus cuestiones físicas, pero no te conceden deseos. Es lo que la planta o esa conciencia externa quiera mostrarte o a donde quiera meterte. No son tus deseos. Es como si un amigo te llevara a pasear por donde él quiere, no por donde tú quieres.
tú no tienes control ni voluntad de esas visiones. Eso fue lo que descubrí. O sea, el viaje no es lo que yo quiero experimentar, sino todo es novedoso y la planta o la alucinación, lo que sea, te va a llevar a mostrar y te va a decir, te va a poner en ese viaje donde la planta quiera, no es lo que tú quieres. Días después intercambié esta experiencia con una vecina del sector de aquí de Suba, de Bogotá, que es ayahuasquera, y que pues ha viajado a México, a Perú, a varios países a experimentar con plantas, con diferentes plantas y pues también a vivenciar otras cosas. Años atrás ella me había invitado a sesiones de meditación por el humedal, entonces pues yo la llamé, la contacté y le comenté todo mi rollo, todo mi viaje con el té de cannabis y ella me dijo que esto era muy natural, que ella en sus experiencias con varias plantas y con hongos se había sentido parte de ser también un animal o que había sentido parte, había experimentado ser un árbol y que pues que eso era muy maravilloso. Y me dijo que con el tema de la cascada no le había pasado a ella, pero que sí le había pasado como a otras personas, a otros conocidos, y que era como una invitación que me hacía la planta a respirar mejor, a permitir que el oxígeno fluyera en mí y pues que fluyera con esta parte de la respiración, como a sanar esa parte de la respiración, lo mismo el tema del oído, bueno, hablamos de todas esas cosas. Yo dije pues obviamente, wow, es verdad, manejo pésima respiración, me cuesta pausar porque soy muy nerviosa, hiperkinética, ansiosa, tengo la luna en Géminis, Virgo, ascendente Acuario, o sea súper nerviosa, ¿sí? Los signos más nerviosos del zodiaco podríamos decir que son los arquetipos de Géminis, Acuario, Virgo y por ahí otro más, pero entonces sí, somos como muy nerviosos, muy hiperkinéticos y me costaba respirar. Entonces, vaya que sí, ese señor y esa señora cannabis me confrontaron como en muchos aspectos. Finalmente, quiero que sepas que esta experiencia no es para que la realices de forma irresponsable. Yo lo hice porque pues ya era una mujer adulta de 35 años en aquel entonces, no sufría de ningún tipo de enfermedad o comorbilidad y pues tenía un compañero adulto consciente que me estaba cuidando y lo experimenté en mi casa. Entonces, este tipo de experiencias no son un juego y deben hacerse de la manera más responsable posible y obviamente que con supervisión. Si tú también has tenido experiencias con plantas, te invito a que me cuentes y me compartas aquí en los comentarios tus visiones, tus mensajes, lo que nos aportan las plantas o los hongos, que para mí también son o funcionan como oráculos y como mensajes espirituales que vienen de la madre naturaleza y de la fuente primordial que nos da la vida. También quiero invitarte a que desatanicemos el uso de la marihuana recreativa, que aunque sí causa dependencia, para mi concepto es menos nociva o tóxica que la nicotina de los cigarrillos o que el alcohol, que definitivamente es una sustancia que actualmente es mucho más perjudicial y es la puerta a otras sustancias mucho más destructivas. Quiero que entiendas que si adultos o jóvenes son adictos a la marihuana, al cigarrillo, al alcohol o a la cocaína o al fentanilo o a la sustancia que sea, lo que se necesita es mucha más inversión, mucho más dinero, mucho más presupuesto para salud mental, porque los trastornos de personalidad adictiva es un asunto que se arregla es con inversión en salud mental y no con cárcel, persecución o violencia. Se arregla con más hospitales y centros de psicología y psiquiatría, con más círculos de catarsis, llegando a las comunidades donde también se dicten cátedras de prevención en el sistema educativo.
así como pues también mejorando el sistema de educación para que los jóvenes que tienen como tanto tiempo libre pues estén más enfocados y metidos en una estructura que los lleve a servir realmente a sus comunidades y a pulir sus talentos, porque muchas personas tienen esa tendencia a desarrollar personalidad adictiva y a desarrollar adicciones. Y pues este sistema perverso lo que hace es estimular a que la gente sea mucho más adictiva a esas sustancias. Obviamente también hay que transformar ciertas dinámicas en la economía, en el sistema económico, con los medios de comunicación, con la publicidad, con las redes sociales y obviamente con el ejemplo que nos dan ciertas figuras icónicas que casi siempre pues nos dan mal ejemplo. Es toda una estructura perversa que mantiene a las masas o que quiere mantener a las masas como adormecidas, estupidizadas, entretenidas con muchos estímulos perversos. Por ejemplo, a día de hoy es mucho más probable que cuando salgas de tu casa lo que te encuentras a primera vista es la tienda donde hay alcohol y cigarrillos. Nunca te vas a encontrar así, o es más poco probable que te encuentres con el gimnasio, el parque recreativo, un centro deportivo, una biblioteca, un centro de atención psicológica, un café para socializar sanamente, una juguería donde puedas hidratarte con jugos de frutas naturales. Eso no lo encuentras por ningún lado. Lo primero que te encuentras es esa tienda donde te venden alcohol y cigarrillos. Así que el estímulo perverso para que seas adicto está potenciado desde el mismo sistema económico que es perverso en sí mismo. Bueno amigos, si te ha gustado este video, dale me gusta, coméntalo, comparte y pues coméntame esas experiencias que tú hayas experimentado con las plantas, con los hongos o con lo que sea. Coméntame aquí abajo tus propias experiencias o conclusiones o ideas que tienes sobre este tema al respecto. Chao, chao.